Investigación, ciencia, tecnología, innovación, creatividad, eso y mucho más, y todo el conocimiento que producen los investigadores de la Universidad del Valle para el mundo es Eureka. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy haremos un gran especial de bioinformática. Más adelante les cuento los detalles. Eso sí, síganos a través de nuestras redes sociales. La bioinformática es la disciplina que utiliza la computación y la tecnología para analizar datos de las ciencias de la vida como la medicina, la biología, la veterinaria, entre otras. Así que ese es nuestro tema del día hoy en Eureka. Vamos a hacer un gran especial en bioinformática. Algo muy importante que hace la bioinformática es predecir datos, comportamientos y saber cuáles son los pasos a seguir. Nuestra dinámica para el día de hoy es que vamos a tener a investigadores que van a contar con 7 minutos para explicar sus proyectos y, por supuesto, vamos a iniciar conociendo en qué consiste la bioinformática. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el profesor Pedro Moreno. Él es profesor asociado de la Universidad del Valle de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Él nos va a explicar qué es y cómo funciona la bioinformática. Profesor, sus 7 minutos inician en este momento. La bioinformática es una disciplina transversal a muchas otras disciplinas. Esto significa que tiene que ver con las ciencias de la vida, que es la parte bio, y las ciencias de la informática y la computación, digámoslo así, que es la parte de medidas, de cálculos, de procedimientos computacionales. Entonces, se alimenta de la información biológica obtenida a partir de bases de datos que vienen tanto de la biología, de la medicina, de la agronomía, de la veterinaria, de la bacteriología, es decir, de todo lo que tenga que ver con vida, y a través de una serie de algoritmos y programas que se desarrollan en el laboratorio, los ingenieros de sistemas de computación logran entonces crear toda una serie de herramientas para el análisis de esas bases de datos y poder recabar información dentro de ellas a través de diferentes metodologías matemáticas, computacionales, y descubrir si hay patrones regulares que tengan alguna correlación biológica o algún sentido dentro del campo de la vida. Por ejemplo, en cáncer, para poder predecir el riesgo de cáncer, o por ejemplo, para poder determinar la cantidad de tóxicos que pueden haber en un medio ambiente determinado a través del análisis metagenómico, o por ejemplo, ya en ciencia básica, para crear una formulación teórica y poder de una manera matemática, analizando por ejemplo el genoma humano, llegar a predecir qué regiones del genoma son susceptibles a enfermarse o a fallar en un momento dado. Entonces, como ven ustedes, el espectro de respuestas que se pueden obtener a través de esta fusión o de este híbrido de disciplina es muy importante, porque se alimenta de la transversalidad de médicos, de biólogos, de bacteriólogos, de agrónomos, de antropólogos, de microbiólogos, ¿sí? Y por otro lado, de matemáticos, de físicos, de ingenieros de sistemas, ingenieros de computación. Entonces es una disciplina muy viva, muy integral, que aglutina interdisciplinaridades muy grandes y permite entonces dinamizar el proceso educativo, el proceso de la investigación, la búsqueda de las respuestas, ¿sí?, a problemas ya concretos reales, llámese, como decía antes, en cáncer, medio ambiente, etcétera. Profesor Moreno, felicitaciones. Ustedes, como dirían los muchachos, todo un duro. En menos de 7 minutos les explicó qué era bioinformática. Muchachos, ¿sí entendieron? Sí, pero tengo una pregunta. Por supuesto. Profe, ¿me puedes explicar el término metagenómica? Metagenómica, ya. Es el estudio de medios ambientes a partir de muestras que se obtienen del suelo, del agua, del aire, ¿sí?, sin necesidad de coger los organismos o los microorganismos e intervenirlos o cultivarlos en el laboratorio. Entonces, bypaseamos, por decirlo así, superamos esa fase de laboratorio y simplemente tomamos la muestra directamente del medio ambiente, sacamos el ADN e inmediatamente se hace el análisis de las comunidades microbianas que existen en esos medios
para buscar hacer bioprospección, bioremediación, es decir, buscar toda una serie de indicadores ambientales, ecológicos o identificar moléculas que sean de importancia en cosmética, en alimentación o una potencial antibiótico, sí, etcétera. Muchachos, muchas gracias por haber estado en Eureka. Profesor Pedro Moreno, muchas gracias por participar en esta dinámica tan interesante que tenemos en el día de hoy en Eureka, para que ustedes, que son nuestros invitados especiales, tengan más de cerca y conozcan más acerca de la bioinformática. Ya regresamos. Continuamos en Eureka, gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos en este gran especial que hacemos de bioinformática. Ustedes ya saben cuál es la dinámica, estamos invitando a los expertos para que nos cuenten sus proyectos y todos los detalles acerca de este tema. Por eso en este momento me acompaña la profesora Elizabeth Tapia, ella es directora del grupo de Bioagroinformática del Instituto CIFASIS de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profe, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la profesora nos va a explicar el proyecto Código de Barras para Secuenciación. Profe, recuerde que a partir de este momento usted cuenta con 7 minutos para que le explique a estas 3 personas el proyecto. Su tiempo empieza ahora. Hola chicos, les voy a contar acerca de nuestro proyecto de investigación que es Códigos de Barra para Secuenciación. Está inscrito en el área de bioinformática. Bueno, tiene que ver con diseñar unas secuencias muy parecidas a los códigos de barras que ustedes observan en los productos del supermercado, que sirve básicamente para logística y asocia una marca, un código que es blanco y negro y a rayitas, con un producto, ¿sí? Entonces ustedes saben inmediatamente de qué se trata cuando la máquina pasa, lo asocia, les pasa el precio y todo lo demás. Eso tiene un sentido de logística que abarata muchas cosas, pero básicamente permite traquear, seguir, ¿está? Bueno, la idea de traqueo también permite de alguna manera compartir cosas, porque la idea de marcar objetos también sirve para mandar objetos dentro de un mismo canal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen señales de televisión por cable, ¿sí? Cada señal, imagínense ustedes que va con una marca y va sobre la misma fibra óptica o lo que sea, eso que les llega a su casa. ¿Está? Entonces esa fibra que utilizan ustedes para internet. Entonces, ¿por qué es la necesidad de marcar algo? Realmente se marca cuando uno va a compartir con alguien un camino y no desea mezclar al final de hecho desea recuperar la identidad original. ¿Está? Y se marca porque el recurso es caro. En el caso de comunicaciones, la fibra óptica o lo que sea es un recurso caro. Y si uno iría solo, estaría desperdiciando todo el gran ancho de banda que tiene la fibra. Y el operador les cobraría una cantidad que sería irrisoria. Entonces, de esa manera de compartir, ustedes pueden bajar los costos y acceder a internet de alta velocidad, por ejemplo, desde su casa, lo que fuera. ¿Está bien? Bueno, en secuenciación pasa algo bastante parecido. Cuando ustedes quieren secuenciar el DNA, ustedes en principio, si fuese accesible realmente, lo quisieran tener, porque es una documentación, es información muy valiosa. Porque como cada uno de nosotros somos 98 no sé cuánto iguales, somos casi muy iguales, pero diferimos en un poquito. Ese poquito que diferimos está muy picado a lo largo de todo el genoma, que comprende un tamaño de como 3 gigas de información, ¿sí? Pues son letras, 3 gigas de letras, y pequeñas variaciones nos hacen diferentes. Esas variaciones, cuando uno enferma o lo que sea, pasan a ser importantes, porque de eso depende que uno responda o no a un tipo de medicamento. Es lo que se denomina medicina de precisión. Así que con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación para DNA y el acuerdo entre todos que la medicina para las personas tiene que ser personalizada para que dé más efecto, y esto es más necesario en enfermedades como cáncer, por ejemplo, se hace necesario secuenciar el genoma. Pero secuenciar cuesta todavía caro, no sale $100, puede llegar a salir 5.000, porque no solamente secuenciar, sino analizar los datos. Entonces, hay máquinas ahora que permiten secuenciar zonas del genoma que antes estaban como vedadas, porque la tecnología no lo permitía hacer. Pero estas nuevas máquinas que acceden a esas zonas, que son como ocultas, que son el 15% de esos 3 gigas que le conté, son caras, muy caras. Una máquina de esa podría costar en principio $1 millón. $1 millón. No hay manera de que compartamos que primero que lo usemos de forma única, salvo que seamos millonarios. Segundo, aún cuando lo usemos en forma compartida, eso sería muy caro todavía. Entonces, la idea que surge es, vamos a leer nuestro ADN en una máquina de esa que sea muy cara, pero lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, antes de ir en la molécula de ADN, que pueden imaginarse como una línea de letras, le pegamos una marca también de letras que la conocemos en forma previa. Entonces,
Vos entras con tu ADN, ella con tu ADN, con tu ADN y le agregamos esa marquita, ¿sí? Cada uno con una marca distinta, bien distinta para que no se confunda. Porque ¿qué es lo que pasa? Después las mezclamos todas en un tubito, pasa por la máquina de secuenciación y después podemos, como la máquina de secuenciación convierte el líquido, lo que estaba en el tubito, a un archivo, el archivo se puede leer por computadora. Y entonces vamos a buscar la marca que yo le puse originalmente. Como yo sé la marca que le puse, lo que voy a decir es, bueno, este pedacito que leí corresponde a ella, este pedacito corresponde a él, este pedacito corresponde a ella, el siguiente que viene a ella. De tal manera que al final del proceso habré separado las secuencias de ADN de cada uno de ustedes e iré a un proceso posterior de análisis de datos que lo que hace es reconstruir todos esos pedacitos, porque va fragmentado, en la máquina sale fragmentado, reconstruyo el genoma original y se los puedo entregar a un precio relativamente económico. Lo que nosotros hicimos fue simplemente diseñar estas máquinas que acceden a esa zona genómica antes vedada. Son máquinas de lectura larga que son buenas porque leen muchas bases, pueden leer bases de hasta 30.000 bases, imagínense de 3 gigas, 30.000 bases de una, es decir, pueden levantar varios genes a la vez, que eso es importante. O puede levantar hasta 100.000 en algunos, 140K en alguna otra tecnología. Y entonces, básicamente de lo que se trata, estas máquinas leen mucho, pero lo leen con mucho error, como cuando uno habla muy rápido y se tiende a confundir. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces las máquinas es como todo en ingeniería. Si te dan algo, es que algo te sacaron. En ingeniería es una solución de compromiso, el que estudia ingeniería lo sabe. Si obtengo mucho de esto es porque algo tuve que dejar de lado. Bueno, la vida es así. Bueno, entonces estas máquinas leen mucho en zonas que antes estaban prohibidas, pero lo hacen con error. Es decir, que es como que está borrosa la lectura. ¿Está? Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar un código de barra, esas marquitas que van a salir borrosas, que se autocorrijan, con la misma tecnología que se autocorrige la información que les llega al celular de ustedes. Es información de naturaleza ceros y unos, no hay diferencia entre un 0 y 1 y una ATCG o un 0, 1, 2, 3. La única diferencia es que he variado el alfabeto de binario a un alfabeto de 4 letras. Pero la matemática que aplica a esos diseños que hice para corregir la información en digital en los teléfonos es la misma que aplica en este diseño. Entonces lo que hicimos fue simplemente eso, diseñar unos códigos de barra de forma inteligente para que puedan autocorregirse en el caso de tecnologías de lectura larga. Esos códigos de barra los puedo escribir en papel, diseñar en papel, y después voy a una compañía que fabrica algo que se denomina oligos y le digo, te doy esta muestra, esta composición, y la compañía lo único que hace es sintetizarlo. Es decir, dice, acá tiene que ir una A, bueno, pongo una A, una T, una C, una A, una A, una A. Eso que parece random, en realidad tiene una estructura abajo, no se ve, pero en el papel dice para qué sirve, y eso permite recuperar la información de identidad de la muestra. Básicamente termina abaratando los costos, porque al compartir un recurso caro, los costos se abaratan. Esa es la idea. ¿Para qué sirve esto? Para acelerar los desarrollos en medicina de precisión. ¿Está? Entonces, hacer más accesible estos equipos y análisis genómicos orientados al tratamiento. Y obviamente puede servir en otras aplicaciones porque esto es transversal, pero donde más tiene impacto es en medicina. Profesora Elizabeth Tapia, muchas gracias. Su tiempo ha terminado. 7 minutos pasan muy rápido, ¿verdad, muchachos? Pero espero que este haya sido un abrebocas para que ustedes hayan podido entender un poco acerca del código de barras de secuenciación. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenme. Profe, la tecnología ya se está implementando. Esa es una muy buena pregunta, sí. Dimos el salto porque esto en principio se hace en laboratorio, es decir, laboratorio implica computadoras, papel, hay que pensar mucho, papel. Y después de eso hay que pensar en la aplicación. Efectivamente, cuando esto se transforma, hay que mandar a esta secuencia, se encarga a un fabricante que convierte esa secuencia que estaba escrita en papel en un líquido, en una enzima que viene en un tubito y se procesa, se hace todo un protocolo ya de wet lab, está bien, y se hace el marcado molecular. Y luego de eso se prueba. Nosotros sí lo probamos en un proyecto con multiplexación esto se denomina multiplexación, marcar con códigos de barra y después recuperar, para virus de chikungunya en 30 pacientes en la epidemia reciente de Brasil. Eso fue para validar el desarrollo que luego está en fase de patente ahora. Ok, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Eureka. Profesora Elizabeth Tapia de la Universidad Nacional de Rosario, muchas gracias, bienvenida a nuestro país. Gracias, un placer.
Bueno, y a ustedes ya están viendo cómo la bioinformática es tan amplia y está en diferentes áreas. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con más. Continuamos en Eureka con más proyectos, más investigación y en esta dinámica en la que estamos dándole la oportunidad a que nuestros investigadores pues puedan explicar sus proyectos. A continuación vamos a conocer al profesor Javier de las Rivas. Él es de la Universidad de Salamanca, España, y trabaja en el Centro de Investigación de Cáncer. Así que él va a tener, al igual que los otros, va a tener sus 7 minutos para que les pueda explicar acerca del mapa del interatoma humano, que esto es como el Facebook de las células. Profesor, inician sus 7 minutos a partir de este momento. Hola, bueno, os voy a contar un proyecto que empezamos hace 5 años, que es hacer el mapa del interactoma humano, de las células. La célula humana, como sabéis, tiene un montón de proteínas dentro que se relacionan entre sí y queremos hacer el mapa de la arquitectura de la conexión de todas estas proteínas. Entonces, para hacer este mapa tenemos una aproximación parecida desde el punto de vista de bioinformática al análisis de redes, ¿no? De redes, por ejemplo, conocemos todas las redes sociales de Facebook, donde podemos hacer una red de cada uno de nosotros, tenemos nuestros amigos y nuestros amigos tienen sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces se crea una red de nodos que serían las personas con relaciones, y cuando se le pregunta a una persona, por ejemplo, qué tipo de amigos tiene, entiendes a qué se dedica. Por ejemplo, si yo tengo 20 amigos y 10 de mis amigos juegan al fútbol, se entiende que yo algo de relación tendré con el fútbol, ¿no? Entonces, ese análisis de redes lo trasladamos al estudio de las células humanas. Entonces, lo que nos preguntamos es, las proteínas, ¿con qué otra proteína? Tenemos más o menos en una célula humana unas 3000 proteínas funcionando, ¿cuáles se relacionan con cuál? De manera que encontramos como comunidades de relación entre las proteínas. Eso nos permite ver si una proteína se relaciona. Vamos a hablar, para el caso de la célula humana, de relaciones físicas, ¿no? De contactos moleculares entre las proteínas, esas 3000 proteínas que trabajan en una célula, que es un espacio grande, ¿no? Entonces, esas proteínas, si las considerásemos como personas, pensaríamos qué proteína tiene un contacto físico con cuál otra, y así hacemos una arquitectura en forma de grafos, de teoría de grafos, de esas relaciones. Así encontramos, por ejemplo, pues cuando las relaciones, una proteína me habla de que están relacionadas con el núcleo o trabaja con proteínas del núcleo y de la replicación nuclear, pues entonces se entiende que su función estará relacionada con eso, ¿no? O si está en la membrana, o si tiene una función de transporte o de señalización específica. Entonces eso nos permite, digamos, diseñar un mapa de la arquitectura molecular de la célula, ¿no? También a veces como ejemplo ponemos lo mismo que la arquitectura de por ejemplo, un coche o si queremos ver cuáles son las piezas que están en contacto en la arquitectura de una máquina, entendemos cómo está construida. De hecho, a veces se hace lo que se llama ingeniería reversa, desmontarlo para ver quién contacta con cuál, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto en la célula porque muchas veces hay muchas proteínas de las cuales no sabemos su función ni su papel molecular. Entonces, como ahora tenemos el genoma y tenemos todas las proteínas disponibles, podemos encontrar cuáles esos espacios desconocidos de ciertas proteínas que se relacionan con otras, quiénes son, por así decirlo, sus amigos, sus contactos, y entonces ese es el proyecto. Es un proyecto en la cual nuestra parte, desde el punto de vista en Salamanca, hacemos lo que es todo el análisis de las redes, la creación de la red y los datos experimentales de saber qué proteína se contacta con cuál, los derivamos en un proyecto de colaboración con la Universidad de Harvard, con un proyecto de el profesor de la Universidad de Harvard, que es Mark Vidal, que ellos tienen clonados todos los genes humanos y hacen estudios 2 a 2 para ver qué proteínas tienen la posibilidad de interacción física. Entonces ellos van haciendo el mapa experimental y nosotros construimos el mapa, digamos, a nivel bioinformático,
de esa red y luego podemos preguntarnos, una vez que tenemos que es como una especie de galaxia, ¿no?, de qué nodos se relacionan con qué nodos, dónde hay comunidades, qué papeles tienen las distintas comunidades. Entonces es un proyecto que ha sido, bueno, en el que llevamos trabajando bastante tiempo y pues está dando, bueno, artículos muy interesantes y va a ser pues bastante importante para conocer el papel de todo el proteoma humano, todas las proteínas humanas en la célula. Entonces, bueno, pues esto es fundamentalmente el proyecto. Más adelante lo que queremos hacer, no hay un solo tipo celular humano, sino que hay muchos tipos celulares, linfocitos, células del músculo, células nerviosas, del cerebro, células de la piel. Entonces luego queremos contextualizar ese mapa. Vamos a hacer un mapa primero genérico del interactoma humano y luego ya contextualizaremos y diremos, no, estas proteínas trabajan así o están reunidas con este tipo de interacciones en la célula, por ejemplo, del hígado, el hepatocito, pero no en el linfocito de la sangre, o si están en el linfocito sanguíneo tenemos otro tipo de interacciones, etc. Entonces se trata de hacer primero un mapa general donde conozcamos como toda la galaxia de las posibles relaciones y luego un mapa específico de los distintos tipos celulares y los distintos contextos biológicos. Profe, si no, pues uno puede comparar de pronto una célula con un país. Usted nos habló al principio de Facebook que tenían relaciones, entonces una persona podría hacer como que fuera una proteína. Entonces si en un país mis amigos, algunos me las llevo, con otros no me las llevo, pero voy a otra célula, digamos en otro país, ¿es parecido? Sí, la idea es esa, ¿no?, que hacemos un análisis de las relaciones de las proteínas en las células y los distintos tipos celulares, igual que fuese un análisis de redes sociales. El Facebook es una red social que además es dinámica, tú te relacionas con unos amigos en un momento dado y a lo mejor te trasladas a otro sitio y tienes otro tipo de amigos, otro tipo de relaciones. Incluso en distintas épocas de tu vida puedes cambiar ese ámbito de relación. En el mundo vital de las células humanas es igual, viven en el tiempo, el mapa de relaciones puede ir cambiando. Queremos establecer ese mapa primero global de las posibles relaciones y luego contextual en este momento, en este tipo celular, etcétera. O sea, es muy parecido. Por eso a veces hemos titulado este proyecto como el Facebook de la célula humana. Pues como qué dificultades o qué problemas han visto ustedes al hacer como todas pues como todo el mapa, porque me imagino que lo han hecho para organismos o microorganismos que son más sencillos, ¿no? Sí. Se ha hecho antes, por supuesto, para organismos modelos por levadura, el primero que se hizo, se ha hecho también para Drosophila, tiene menos cobertura, pero el mapa nuestra colaboración y este proyecto entró porque entramos en contacto con este grupo de Harvard que había hecho interactomas de levadura, que son más fáciles, más sencillos, pequeñitos, es solo un tipo celular, pero en el caso de humano pues tiene la complejidad esta, ¿no?, que nuestras células son muy distintas y que hay muchos proteomas posibles. Entonces estamos viendo de que todas esas relaciones que vemos es difícil encontrarlas y mapearlas bien. Hay veces que te salen falsos positivos, relaciones que realmente no existen, etcétera. Entonces eso es un poco lo que más nos ha costado para el caso humano, ¿no? Muchachos, muchas gracias por haber estado en este especial de Eureka. Profesor de las Rivas, muchas gracias y por supuesto bienvenido a nuestro país. Muy bien, muchas gracias. En el programa de hoy conocimos qué es y cómo funciona la bioinformática. También conocimos dos proyectos muy interesantes. Uno de ellos, el código de barras de secuenciación y el mapa del interatoma humano, que como lo mencionaba el profesor, es como el Facebook de las células humanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ya que todo esto es bioinformática. Ustedes son nuestros invitados de lujo. Los esperamos en una próxima oportunidad para mostrarles más investigación, más ciencia, más tecnología, más creatividad. Eso sí, síganos a través de las redes sociales.